Y hoy justamente tendríamos que estar pensando en el número 11 de la sesión número 11 del tema que hemos estado viendo, y es que tenemos visión para la iglesia del Señor. Y ahí dice que seamos una comunidad santificada y comprometida con Dios. Amén. La visión del Señor para la iglesia es que seamos una comunidad santificada y comprometida con Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Visión para la iglesia del Señor, que la comunidad, nuestra iglesia, sea una comunidad santificada y comprometida con Dios. Y de esa cuenta tenemos que pensar que debemos ser una comunidad saludable, que se reproduce y que se multiplica, y obviamente porque está comprometida con la misión de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5 tenemos el texto para hoy, lo leeremos al ratito. Y tenemos que decir, mis hermanos, que la visión para la iglesia no es una simple declaración ni para un determinado tiempo. No es una simple declaración denominacional, ni es para determinado tiempo, para decir de este tiempo a tal tiempo. La visión para la iglesia es siempre. O sea, Dios quiere que seamos santificados, pero que lo seamos de principio a fin. De hecho, el texto bíblico en Apocalipsis dice que el que es santo, que se santifique todavía. El que es justo, que se justifique todavía. Y el que es inmundo, pues, que sea inmundo todavía. Eso da una pauta para pensar que esto no es por fuerza, pero el que es santo siga practicando la vida de santidad. Y el que es justo, que siga siendo justo. Así que la visión para la iglesia no es una simple declaración denominacional ni para un determinado tiempo. La visión para la iglesia del Señor, diga conmigo, es el deseo mismo de Dios y a la vez es la instrucción del Espíritu en la implementación del reino de Dios en la tierra. O sea que con ustedes Dios piensa establecer su reino en la tierra. Y de hecho nuestra iglesia tiene una declaración, ¿sabe? ¿Se recuerda? Que hemos anunciado que la iglesia va a estar con el Señor un tiempo y luego viene otra vez a la tierra. ¿Para qué? ¿Recuerdan qué dice? Para reinar, ¿por cuántos años? Por 1000 años. Eso enseña la iglesia en sus declaraciones. Quiere decir que creemos totalmente en que Dios tiene establecido un reino. ¿Y con quién lo va a establecer? Pues con sus santos. ¿Y sus santos quiénes son? Pues somos nosotros. O sea, la visión del Señor, lo que hay en su corazón, lo que hay en su deseo, es que nosotros seamos una iglesia saludable, una iglesia santificada, una iglesia comprometida con Él, una iglesia que esté creciendo, porque hay muchos más que pueden ser parte de la iglesia que todavía no lo son. Y esos deben ser agregados a la iglesia. Y con nosotros el Señor quiere trabajar. Por eso estamos diciendo que el Espíritu Santo está instruyendo a la iglesia para que esta iglesia glorifique a Dios en su ser y en su hacer. Si somos santos, nuestro actuar debe ser santo, nuestro comportamiento debe ser santo, y por lo tanto Él mismo, que es santo, va a agregar a los santos más gente que quiera santificarse. Ahí es donde tenemos que entender que Él tiene un deseo para nosotros como iglesia, y es una necesidad que Él tiene. Mientras tanto, por eso no ha llegado para llevar a su iglesia, porque Él sabe que hay muchos todavía que no han sido alcanzados y necesitan ser salvos. Estoy seguro que así es. Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como quien dice, no ha venido todavía, su promesa de regreso no ha sido todavía, porque Él es paciente, dice. ¿Recuerdan el texto? ¿Y qué más dice el texto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ahí tenemos nosotros este cuadro para que pensemos que el deseo del Señor es que pueda haber mucho más gente que pueda establecerse y con ellos establecer el reino de Dios en la tierra. Que la iglesia sea tan poderosa que sirva como auxilio para una generación que necesita de la iglesia. En el texto citado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5, es necesario
que lo apliquemos nosotros para clarificar que, dígalo conmigo, nadie conoce mejor a la iglesia que Jesucristo. ¿Creen ustedes eso? Nadie conoce a la iglesia tanto como la conoce Él. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe si somos sinceros o no lo somos. Él sabe si somos santos o no lo somos. Él sabe todo de nosotros. Nadie más que Él conoce su iglesia. Y tenemos que pensar que Él mismo está estableciendo en el devenir de la historia, en el devenir de los tiempos, como un padre que ama, está buscando la forma cómo corregir la iglesia en su estado espiritual en cada tiempo. El hecho de que tengamos que tomar un tiempo para una reflexión de la palabra es porque en esta reflexión de la palabra tenemos que hablar en nombre de Cristo. Tenemos que hablar en nombre de Cristo para oír un mensaje en el que se nos llama a nosotros a la santificación, porque Él quiere con nosotros hacer un espacio importante, glorioso aquí en la tierra, donde se note su ejército en la tierra, y con este ejército pues tener un grupo comportado, bien comportado, que puedan dar testimonio de la bondad, del amor, del poder, de la grandeza y de todo lo que podamos mencionar de Dios. Y los responsables somos nosotros. Entonces, Él está puntualizando que para que la iglesia pueda hacer un trabajo que sea atractivo, la iglesia tiene que estar haciendo ese trabajo de manera saludable. No sé si ustedes se han dado cuenta que el que trabaja estando enfermo no tiene la misma voluntad cuando trabaja que cuando trabaja alguien que está sano, que está saludable. Hay veces que uno va a trabajo, pero la gente le pregunta, ¿estás bien? Es que tenés un poquito demudado tu rostro, porque se nota cuando alguien está trabajando y no lo está haciendo bien, por lo menos no está bien en su salud. Pues la iglesia también, se le nota cuando la iglesia no está haciendo su trabajo de manera saludable. Entonces el Señor, que ama a la iglesia así como el Padre ama a sus hijos, Él está diciendo, es necesario que nos corrijamos para que podamos ser lo que Él quiere que seamos. Así que si usted toma esta palabra, no vea que como que el pastor perdió el rumbo y que está hablando de lo mismo, repitiendo las mismas cosas. No, lo que estamos tratando es de seguir las pautas que el Señor nos permite hacer dentro de su voluntad y su palabra, para que vayamos entendiendo que Él como Padre nos está diciendo, necesito que se acerquen un poco más al camino. Y aquí tenemos que estarlo tomando muy en serio. En el texto leemos lo que les mostré antes, y de manera resumida podemos verlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante, pero voy a leer del versículo 1 yo. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo dice esto. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué bonito, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿y qué más? Y tu paciencia. ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente? Levante la mano los que tienen más de 15 días de ser cristianos. Ya 15 días ya se sabe si uno va a aguantar en un trabajo, ¿verdad? Los primeros 15 días de prueba. 22 días, un mes, 3 meses. Levanten la mano los que tienen más de 3 meses de ser cristianos. Han aguantado mucho, ¿verdad? ¿O no han aguantado mucho? Claro que hemos aguantado mucho. Así que el Señor ha visto nuestra paciencia en este trabajar. ¿Han habido momentos bien feos o no? Pero ahí vamos despacio, avanzando. Así que diga conmigo, el Señor conoce mis obras. Él conoce mi arduo trabajo y mi paciencia. ¿Lo conoces, verdad? ¿O no lo conoce? Él lo conoce. Y luego dice él que no puede soportar a los malos. Esto era para la iglesia de Éfeso. Y también para los hermanos de Éfeso se les dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso también, pero esto se puede aplicar a nosotros, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
pensando en la historia de la iglesia en la que estamos ahorita, ustedes mejor dicho, tenemos varios años de estar haciendo la obra cristiana aquí. Y aquí está la iglesia con las puertas abiertas, gracias a Dios todavía. Alabo al Señor por eso, porque las puertas de nuestra casa todavía están abiertas al público. Hay gente que todavía puede entrar a salvarse. Así que seguramente también a nosotros se nos puede decir como iglesia que hemos trabajado arduamente por amor de su nombre y no hemos desmayado. Ya pasaron 22 días, ya pasó un mes, ya pasaron 5 años, ya pasaron 30 años, ya pasaron 50 años y aún estamos de pie gracias a Él. Entonces, Él conoce eso, pero luego dice a la iglesia de Éfeso y probablemente también a algunos de nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Veo tu trabajo, sé lo que son, han tenido paciencia, han hecho las cosas bien, sé que se han desvelado, se han desvivido por lo que han hecho, pero han dejado su primer amor. Y luego le dice a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Miren qué tremendo mensaje. Veo que eres para trabajar de lo mejor. Estás haciendo las cosas bien sin parar. Te desvives, te desvelas, te sacrificas, pero no estás haciendo las cosas como las hacías antes. Has cambiado tus prioridades. Ahí está el problema entonces. De nada parece que sirve el que esté diciendo, tan bueno que lo hacías, tan bien que lo estás haciendo, pero parece que como que te estás desviando hacia otro rumbo. Espero que ustedes no se vayan a sentir que en verdad ese mensaje es para ustedes y que a ustedes el Señor les esté diciendo, miren hermanos, o que el Señor les diga, parece que no están igual como eran cuando antes. Si así fuera, entonces nos toca a nosotros como iglesia tomar un trabajo. ¿Y qué trabajo vamos a tomar? Hacernos un autoexamen. ¿Cómo estoy yo en cuanto a ese pasaje? ¿La Biblia realmente me está hablando a mí o solamente es un pasaje que le habló a aquellos? Porque si solamente les habló a aquellos, gloria a Dios porque les habló a aquellos. Pero si el pasaje se aplica también a nosotros, gloria a Dios porque estando vivos aún, podemos escuchar el llamado del Señor. Y yo no le voy a decir a usted cómo se siente en su espíritu con Dios, pero cada uno tiene que preguntarse si su pasión por Cristo es la misma que la que tenía hace algunos años. Si la pasión no es la misma, eso significa que algo tiene que arreglarse. Y aquí ya es cada quien. La iglesia primitiva era el reflejo del Evangelio de Cristo. La iglesia primitiva era el reflejo de la iglesia de Cristo y Éfeso no es la excepción, pues Éfeso era parte de la iglesia primitiva y ellos eran el reflejo del Evangelio de Jesucristo. Querían entenderse cómo era el Evangelio. Usted recuerda que la iglesia del principio realizó con su ministerio con demostraciones de poder que se asemejaban a las obras de Cristo. Lo que Cristo hizo, lo hizo la iglesia primitiva. ¿Recuerdan eso? Ellos sanaron enfermos. ¿Sanó enfermos Cristo? ¿Y lo hizo la iglesia? ¿Sanaba a la gente con la oración de la iglesia o no sanaba? A veces ni siquiera oraban. Exacto, dice la palabra que ponían a los enfermos a las orillas de las calles para que al pasar Pedro a lo menos su sombra pasara sobre Pedro y él se sanara. O sea que de Jesús no se habla que con la sombra sanó a alguien y Pedro sanó a alguien mediante su sombra. No se sabe, puede ser, pero no se sabe si Jesús en algún tiempo haya prestado un paño y se lo fueron a poner a alguien para que sanara. Lo podía hacer, sí, pero no lo hizo, escrito no está, que lo haya hecho. Bueno, por lo menos yo no lo he leído, que Jesús haya prestado un paño y se lo llevaron y se lo pusieron a alguien para que se sanara. No, dice, yo no lo he leído. Si usted lo ha leído, me ayuda por favor y me dice, está en tal pasaje. Yo no lo he leído. Entonces, pero de Pablo sí dice que mandaban sus delantales, sus paños, y se los ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban.
Dice eso, han leído eso, ¿verdad? Lo otro sí lo hemos leído, que prestaba sus paños y se sanaba la gente. Hermanos amados, estamos hablando de un evangelio poderoso, ¿no es cierto? Estamos hablando de un evangelio poderoso. Y les quiero comentar, eso no solo pasó en el tiempo de Pablo, eso ha pasado en nuestros tiempos. ¿De acuerdo? Ha pasado en nuestros tiempos. Hemos creído que traen una camisita de un enfermo que está bien grave en la casa, aquí lo ungen con aceite, se llevan la camisita para su casa y se sanan los enfermos por la fe en Dios, no por lo que hicieron los hermanos, pero Dios respalda a la iglesia. La pregunta es, ¿pasó aquí? ¿Pasó eso alguna vez aquí? ¿O no pasó? De los paños no, pero ungir sí. Bueno, pasó. La pregunta ya ahora cambia. ¿Está pasando? Porque si pasó, gloria a Dios por lo que pasó. Pero, ¿qué tal si no está pasando? Entonces, si no está pasando, quiere decir que el mensaje es para nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque si pasó, pero no está pasando, entonces el Señor nos está diciendo, vuelvan a hacer aquello que hacían para que pase lo que han visto que pasa. Porque si vieron que pasó cosas tremendas, pero no están pasando, entonces tienen que regresar a lo que hacía que pasaran esas cosas. Porque el que pasen esas cosas no es sino con el poder de Dios. Y si el poder de Dios estuvo hace 5 años, la pregunta es, ¿qué se hizo ese poder? ¿Por qué se fue ese poder? Entonces el Señor nos está diciendo, si no está pasando eso, entonces el Señor nos está diciendo, vuelvan. Porque yo necesito que ustedes hagan que eso pase, porque ustedes son los que anuncian el reino. Y en el reino de Dios hay demostraciones de poder. Si ustedes recuerdan que en cierta ocasión le preguntan a Jesús ciertas palabras, y él está diciendo que si el Hijo del Hombre, si con el dedo de Dios hace milagros, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ciertamente, si Él hace sanidades, si Jesús sana a los enfermos, entonces el reino de Dios está entre ustedes, porque el reino de Dios tiene poder para cerrar la puerta del infierno, para revivir a los muertos, que sucedió en el ministerio de Jesús. No solamente en el ministerio de Jesús, también pasó en el ministerio de la iglesia primitiva. Y también ha pasado en el ministerio de la iglesia presente. El caso no es que haya pasado, sino preguntémonos, el Señor, ¿por qué nos está mandando este pasaje para este tiempo? Es que nos está diciendo, si no están haciendo lo que antes hacían, si no está pasando lo que ha pasado con el gran poder, es necesario que regresen un poquitito y comiencen a hacer lo que hacían cuando pasaba lo que estaba pasando. Y ahí ya tenemos que entender el mensaje del Señor. Yo alabo al Señor porque tiene tanta paciencia y hablarnos de esta manera. Y lo hago con mucho temblor, con mucho respeto, con mucha intención, pero puedo decir con certeza, esto lo está haciendo Él a través de nosotros porque nos ama como iglesia. La iglesia primitiva entonces se realizó con demostraciones de poder que se asemejaban a las obras de Cristo, lo cual ya había sido anunciado y establecido para la comunidad de discípulos, pues a ellos se les dijo, aquel que cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y así pasó. Quien cree lo que estoy haciendo, lo va a hacer también, y va a hacer un poquito más, porque yo voy al Padre, y justamente así pasó. Por eso les mencioné que no he encontrado en la Biblia que con los paños de Cristo haya sanado a alguien. Pudo hacerlo, sí, pero no dice la Biblia que lo haya hecho alguna vez, pero de Pablo sí se oye eso. De Jesús no se habla que con la sombra de Jesús haya sanado un enfermo. Tal vez pasó eso, pero no está registrado. Pero de Pedro sí se registra que con su sombra los enfermos sanaban. Quiere decir que la iglesia demostraba ser una iglesia poderosa. Y luego nosotros, este terreno donde estamos parados ha sido testigo de cómo la gente aquí en este terreno se ha sanado. Ha venido gente enferma y se ha ido sana. Aquí hemos anunciado vida para alguien y ya Dios ha obrado vida. Pero el asunto no es que haya pasado, el asunto es que siga pasando. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su poder es siempre. Y si su poder es siempre, la iglesia tiene que estar envuelta en ese poder siempre. No es que, mire, esta iglesia ha sido poderosa.
No, eso tiene que cambiarse. No ha sido poderosa la iglesia, es poderosa porque el Señor está con ella. Pero es trabajo de cada quien preguntarse por qué no está pasando, si no estuviera pasando. La iglesia contemporánea debe hacer uso de sus facultades intelectuales y espirituales para hacerse un autoexamen y determinar si el mensaje tiene aplicación en cuanto a su estado espiritual. En su gracia, el Eterno le favorece con un llamado y una oportunidad de reinserción en la senda si en caso la iglesia se estuviera desviando. Él les dice, analicen lo que está pasando. Si pasó, gloria a Dios, pero si no está pasando, revisen qué pasó y vuelvan a la senda. Empiecen de nuevo. ¿Qué hacíamos cuando las cosas sucedían, aquellos milagros poderosos? ¿Qué era lo que hacíamos? Es que nos metíamos en tiempo largo de oración. Es que teníamos un amor por el servicio. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es eso. Si funcionó ayer, funciona hoy. ¿De acuerdo? Porque el Señor no ha bajado en su poder. Entonces la iglesia contemporánea debe hacerse un autoexamen y determinar su estado espiritual. Cada quien debemos hacernos un autoexamen. Nadie, ningún profeta, y con el respeto de los hermanos que son profetas, pero ningún profeta tiene que venir a decirnos cositas acá, porque nosotros tenemos la palabra del Señor y somos testigos de nuestro actuar. Yo sé si la iglesia está como ha estado antes, sé si la iglesia está mejor como ha estado antes, o sé si la iglesia está igual o está peor. Eso se siente. Si el culto no es tan alegre como era antes, entonces algo está pasando aquí. Cantamos un coro que dice algo está cayendo aquí, pero tenemos que decir con esto también, algo está pasando aquí que no está como debiera estar. Y es trabajo de cada quien de examinarse, porque en la vida con Cristo es individual. Cada quien tiene una relación con Dios y lo que hacemos cuando venimos a la casa es formar un conjunto de gente con fuego y entonces hacer juntos una hoguera. Pero si no tenemos fuego, los que venimos, por más que nos expriman como que fuéramos caña cuando las están sacando el jugo, cuando el hermano está cantando y nos está tratando de meter en su baile y no pasa más. Él haciéndose pedazos ahí, nosotros con los ojos ahí como si fuéramos tecolotes, mirando para todos lados. Levantamos la cara y miramos a este hermano que no se para, tanto que canta. Porque no es solamente él que va a encender el fuego, tenemos que encenderlo entre todos. ¿Por qué cuando él canta no nos encendemos nosotros? ¿Será el hermano que está chueco o seremos nosotros? Por culpa del hermano, no, pero él es un tizoncito que tiene que estar con su responsabilidad ante el Señor. Y los demás tizoncitos, todos tenemos que estar sirviendo así como yesca o como, ¿qué dijéramos? Fuego para podernos encender. Se me fue la expresión. Todos tenemos que estar pensando que somos parte de, y no venir a esperar que alguien nos sacuda el petate para que nosotros salgamos en algo. No, tratar la manera de que todos vamos a entrar en el fuego, porque si no está pasando el fuego, algo está pasando aquí. Ese algo está cayendo aquí, que algunas veces lo que hacemos nosotros es, con el respeto de los que ya lo están haciendo, es que nos da por abosteciar. Y un sueño que estamos luchando como que quisiéramos tener aquí unos palillos para que nos detengan los ojos, porque un sueño que ya nos dormimos. Hermanos amados, ¿será posible que eso pase o no pasa? Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene este? Y nos van a ver hasta allá al otro lado del mundo, pero es que no solamente estamos pasando eso aquí. La iglesia en este tiempo está pasando realmente esa situación. ¿Qué pasaría? Algo pasó. Tenemos que examinarnos entonces. La iglesia contemporánea, o sea nosotros, tenemos que hacernos un autoexamen y determinar nuestro estado espiritual. En su gracia el Señor nos está dando tanta paciencia. El mensaje es claro. Mire lo que dice aquí en esta versión. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Pero tengo una queja en tu contra.
No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Esa está en la versión más contemporánea, en la traducción del lenguaje actual. Y eso me hizo sentir un poquito más claridad en el mensaje. Y yo quisiera preguntar, ¿a quién le está hablando el Señor en este día? ¿Será que a alguien le está hablando el Señor? Porque dice, yo sé todo lo que haces, no me tienes que impresionar, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como lo hacían al principio. Y luego la admiración, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Mis hermanos, el mensaje debe ser para alguien y creo que es para mí. ¿Y cuántos se atreven a decir que ese mensaje es para mí? Ese mensaje es para nosotros. O la pregunta es, ¿será que el pastor nos quiere regañar o no será que el Señor nos está llamando a un reencuentro con Él? El Señor nos está llamando a un reencuentro con Él porque necesitamos ser la iglesia que Él quiere que seamos. Una iglesia tan poderosa que cuando oremos por un enfermo, por lo menos si el enfermo ha de quedar en una cama postrado, mejor que se muera. Pero que con la oración de la iglesia el Señor le lleve alivio. Entonces, no están de acuerdo, ¿verdad? A que se muera no, ¿verdad? A que se sane, sí. Entonces la iglesia debe tener poder para sanar enfermos. Amén, mis hermanos. Tenemos que reconocerlo así. La pregunta que me estaba haciendo acá es, ¿quién es en esta congregación está tan interesado en hacer señalamientos, dando a entender que no estamos saludablemente bien como iglesia? ¿A quién le echaríamos las culpas? Pudiéramos decir que este pastor siempre nos está señalando que estamos mal, o no creen que el Espíritu del Señor o Dios mismo está interesado por decirnos las cosas. ¿Cuántos son testigos de que la iglesia ha tenido poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos son testigos que la iglesia en sus cultos así eufóricos, fogosos, ha hablado en lenguas? Y que han salido corriendo y han caído al suelo en una presencia gloriosa del Señor. Eso tiene que seguir pasando. ¿O no creen que tiene que seguir pasando? Eso tiene que seguir pasando porque el Señor todavía, se cree que el Señor está vivo todavía. Amén. Y si el Señor está vivo, también la iglesia tiene que estar viva. Y si la iglesia está viva, tiene que estarlo demostrando. A menos que la iglesia esté con parálisis. Pero si la iglesia no tiene parálisis, entonces la iglesia no tiene por qué estar ahí amaniatada. Tiene que estar haciendo por lo menos un culto alegre, mínimo. Así que no creo que sea yo el que esté interesado por hablarles esto. Hay muchos temas motivacionales que yo les podría traer. Pero el Señor siempre me jala la mano para allá y me dice, es que yo quiero y necesito que la iglesia actúe de esta manera. Jesucristo estableció su iglesia y conoce su estado real. Y a la vez Él se encarga de recalcar que se considere el tema de la salud espiritual de la iglesia porque su venida está muy próxima. Cristo está por venir a levantar a su iglesia. Hace poco viajamos nosotros y después de que nos fuimos de aquí, alguien vino y pensó que no nos habíamos ido y se quedó. Nadie va a regresar a traer a alguien que se quedó porque se atrasó, a no ser que nos haya llamado para que tengamos paciencia. Y como no nos parecemos a Cristo, entonces o lo dejamos o le esperamos para quedar mal en todos lados. ¿De acuerdo? Ay, que se quede. Se durmió y así como yo sube temprano, pues que se quede. Hermanos amados, Cristo está por llegar a traer a su iglesia y está urgido de que todos los que alguna vez confesaron su nombre y se gozaron en su presencia, no se queden en el rapto de la iglesia o cuando Él venga para establecer su reino. Él no quiere que se queden. La iglesia quiere que todos nosotros, pues ya les decíamos antes, Él no quiere que ninguno perezca, y más aún si ha predicado el evangelio. Hay personas que han sido maestros en este escenario, y algunos de ustedes recuerdan las palabras tan bonitas que enseñaban los hermanos que ya no están aquí.
Pero la pregunta es, ¿será que Dios está de acuerdo que ellos, habiendo hecho tantas cosas bonitas, se queden? ¿No será que ellos tienen que regresar? ¿No será que el Señor les dice, vuelvan a hacer las primeras obras? Y de seguro los desespera a ellos en sueños o en alguna palabra o a través de cualquier mensaje. Y algunos mejor lo que hacen es salirse de los grupos porque tanto fastidian estos. Pero el Señor les habla porque Él quiere que regresen. Porque Él ama a todos los que una vez han confesado su nombre. No quiere que ninguno perezca. Así que, hermanos amados, Él está interesado que la iglesia se levante porque su venida está próxima. Así que Él está interesado por la iglesia. El Espíritu Santo, quien dirige a la iglesia en nombre de Cristo, también está interesado del estado de la iglesia. Y es por eso que tenemos que recalcar esto. Un enfoque de iglesia saludable advierte que el servicio sin devoción se convierte en una simple rutina, la cual si no tiene espíritu, hermanos amados, un culto sin espíritu es un culto aburrido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un culto sin espíritu es un culto aburrido. Y si alguien viene a un culto aburrido, dice, ¿para qué yo voy a estar más muertos que saber qué? Si venía una vez al culto y esa vez que vino al culto, un culto que para qué ni a nosotros nos gustó. Y dices, así hacen los cultos estos. No, hombre, los hacen mejor en otro lado. Y resulta en otro lado. Ojalá que resulte en una iglesia que tenga sana doctrina. Y eso me preocupa un poquito porque el llamado a la iglesia de Éfeso es, arrepiéntete, porque si no lo haces, voy a quitar tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Y eso significa, si tú ya no te preocupas por ser la luz que debes ser, entonces te voy a poner en el anonimato. Nadie se va a interesar por ti. Y esas palabras me ardían la cara cuando el Señor me decía muchas cositas. Por ejemplo, hemos perdido ciertas facultades que hemos tenido como iglesia. Y no voy a decir esto porque quiera señalarles, pero la iglesia ha tenido lugares muy importantes. Pero la pregunta es, ¿los sigue teniendo? Si la iglesia no lo sigue teniendo, entonces, ¿qué pasó con el candelero? Me pusieron cuidado. Y eso produce un llanto dentro de mí. Porque el Señor dice, si no toman cuidado a lo que les estoy diciendo, entonces voy a quitar el candelero del lugar. Y ustedes van a pasar a ser insignificantes. Y cuando la iglesia pasa a ser insignificante en una comunidad, mis hermanos, la iglesia no tiene esperanza de crecer porque nadie se va a interesar por llegar a una casa que no es interesante. ¿Me están copiando el mensaje? El mensaje está un poquito doloroso. A mí me duele, a mí me hace llorar aquí adentro, en serio. Yo estoy llorando aquí adentro. Y estoy hablando con gente que conoce el estado de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que hacerse un autoexamen y ver si la iglesia sigue teniendo el lugar que ha tenido o ese lugar se ha corrido. Si el lugar se ha corrido, entonces tenemos que clamar con angustia y decirle, Dios, ten compasión de nosotros, caer de rodillas ante Él porque estamos a tiempo y que Él puede hacer algo por nosotros. ¿Alguien me está entendiendo el mensaje? Espero que así sea. Por ser la iglesia del Señor, necesitamos ser un cuerpo vivo, dinámico, buscando ser saludable. Diga conmigo, la iglesia del Señor necesita ser un cuerpo vivo, dinámico, saludable. Usted dirá, ¿pero para quién está hablando? Pues para nosotros. Tenemos que ponerle un poquito más de sabor a la comidita que hacemos, para que cuando alguien venga a comer a nuestro comedor, diga, un poquito carito está, pero calidad, exquisito sabor. Voy a ir porque el sabor me encanta y que la gente venga por el sabor que producimos. Hay comedores que hay en nuestro pueblo que la gente, aunque sea carito, la gente va. ¿O no es cierto? ¿Por qué va la gente? Por el sabor que le ponen a la comida. Entonces, mis hermanos, entendamos el mensaje. El sabor que le pongamos a la comida va a producir que la gente nos vea como una alternativa. La iglesia del Señor necesita ser un cuerpo vivo,
dinámico, saludable. ¿Cómo es que se enferman las iglesias? Las iglesias se enferman cuando el activismo es infructuoso, la ambición por el éxito numérico es sin fundamento doctrinal, el materialismo aparta la vista del enfoque salvífico, aún también el simple acomodamiento que sustituye la intimidad con Jesús por una simple rutina tradicional. O sea que cuando se enferma la iglesia, veamos por qué se enferman las iglesias. Las iglesias se enferman cuando el materialismo, el acomodamiento sustituye la intimidad con Jesús por una simple rutina tradicional. Si no tenemos intimidad con Jesús, nuestros cultos no tendrán tanto fuego, porque quien produce el fuego es Él. Amén, mis hermanos. Si no tenemos intimidad con el Señor, si no vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces el amor se apaga. Y cuando el amor se apaga, voy a ponerlo de esta manera, lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando el amor en la pareja se muere, se echan a perder familias enteras. Alguien me copió ese mensaje. Cuando el amor en la pareja se muere, se echan a perder familias enteras. Porque si se disuelve la pareja principal, la familia ya no tiene consistencia. Entonces, el amor de la intimidad tiene un mensaje y tiene un sentido, tiene un significado. Y usted dirá, ¿pero qué está hablando con Jesús? Cuando hablamos con Jesús, estamos hablando de relacionarnos con Él a través de la palabra, a través de la oración, a través de una vida de consagración, por lo menos ir a los servicios que hace la iglesia. Porque nos llaman la atención, algo nos dice Jesús en razón de la necesidad que Él tiene con nosotros para hacernos ver como Él quiere que nos veamos. Si esto se ha apagado, si hay materialismo, ¿qué significa eso? Que estamos más apegados a lo material que a lo espiritual. O si estamos acomodados y ya no buscamos de Dios en oración y ayuno, entonces la iglesia se está enfermando. Y todo enfermo tiene que hacer algo por sanarse. O si quiere, se deja ir y que la enfermedad termine matándolo. ¿De acuerdo? El enfermo tiene que hacer algo por sanarse, ¿o no? Todo enfermo busca cómo sanarse. Recuerdo la semana anterior, yo tuve un problemita de salud. Y yo no me quedé así, pues estoy malo y que me lleve no sé quién. No, yo inmediatamente busqué cómo quitarme el problema de mi cuerpo porque no me quiero morir todavía. Pero yo podía haberme abandonado a mi suerte. Y seguramente el mal no era tan fuerte, pero aunque un mal no sea tan fuerte, todo mal, si no se trata, llega a llevar a una persona a la muerte. Hermanos, en el amor del Señor, tenemos que reconocer si el materialismo nos está ahogando, si el conformismo nos está ahogando, tenemos que poner un alto aquí, si ya no tenemos un tiempo con Dios. El Espíritu de Dios está profundamente interesado en que la congregación se enfoque en ser una iglesia saludable. ¿Cuántos creen esa verdad? El Espíritu de Dios está profundamente interesado en que la congregación se enfoque en ser una iglesia saludable. Desde que Jesús en su encarnación ejerció su ministerio, experimentó la muerte y resurrección, y después que ascendió al cielo, puede decirlo conmigo, el Espíritu Santo ha sido el agente vivificador y dirigente de la iglesia, por lo tanto, está interesado en su estado. Sabe que el Espíritu es el que está moviendo para que oigamos un mensaje del Señor. El Espíritu Santo está con una responsabilidad de sacudirnos la banca para que despertemos del letargo espiritual que hemos caído. Porque Él tiene una misión y es mantener a la iglesia viva, pero no la puede mantener contra la voluntad de nosotros. Entonces, Él está interesado desde que Jesús se fue al cielo, el Espíritu vino a la tierra para estar con la iglesia y la ha sustentado en todo este tiempo. El Espíritu Santo es quien perfecciona a los creyentes. Al final del ministerio de la iglesia en la tierra, hermanos, ponga cuidado a esto. Cuando termine la dispensación de la gracia y haya terminado su trabajo de convencer al mundo
y también de perfeccionar a los santos, entonces cada destino de cada creyente haya quedado terminado o sellado, la iglesia será entonces presentada finalmente ante el Señor cuando haya llegado el final de la historia de la salvación. Cristo, el Espíritu Santo vendrá y dirá lo que dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Recuerdan con qué palabras terminó el ministerio de Jesús? Estando con sus brazos extendidos, a punto de morir, dijo: consumado es. Dicho de otra manera, el trabajo que me pediste que hiciera está terminado. Y murió el Señor. Él terminó su obra. Pero el Espíritu Santo está ahora trabajando con nosotros. Y llegará el momento en el que el Espíritu Santo también terminará su obra en la tierra. Y Él presente a la iglesia y le diga: Cristo, aquí está lo que me diste que cuidara desde que tú te fuiste al cielo. Aquí está. Y entonces, mientras tanto, Él sigue tocando a la puerta de cada uno de nosotros para que seamos lo que Cristo anhela que seamos. Que la sangre derramada en la cruz de Calvario siga teniendo sentido en que seamos una iglesia santa y comprometida con Dios. Hermanos amados, siendo que el Espíritu vino para dar testimonio de la persona del Redentor y de la plenitud de Dios, diciendo que la iglesia es obra y resultado del ministerio redentor, el Espíritu está interesado de que la iglesia sea un proyecto saludable como lo es la esencia misma del Trino Dios. Cuando hizo al hombre, el Eterno dijo: hagamos al hombre. Había una buena relación entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había una relación saludable y el Eterno quiere que la iglesia tenga esa relación saludable. Él está interesado. La iglesia nació gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, este es un proyecto que no debe ser un proyecto confuso, ni muerto, mucho menos, sino un proyecto saludable, como lo es Dios mismo. La iglesia tiene que ser un proyecto saludable. En el Salmo 95, versículos 6 al 8, se nos hace un llamado: que vengamos, adoremos y nos postremos y nos arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego hay aquí una palabra que dice: si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. O sea que el Espíritu Santo nos hace un llamado a que si oímos hoy su voz, si estamos oyendo este mensaje, no nos hagamos de oídos sordos. Pongámosle atención. ¿Qué es lo que el Señor quiso decirnos? Si a mí me anticipan, voy a ponerle el ejemplo a uno de ustedes, espero que no sea así. Cuando va usted a un médico y el médico le dice: fíjate que estás disparado en tu azúcar, eres diabético. Qué buena noticia, ¿verdad? ¿Cómo se siente el ánimo de esa persona que el médico le declara eso? ¿Tranquilo? ¿Cae en una situación crítica o no? ¿Su ánimo sigue igual o se descompone su ánimo? Usted dirá: es que yo no sé por qué no tengo ese problema. Bueno, pero he escuchado, mis hermanos, que una persona que el médico le declara, o por lo menos el laboratorista le dice: estás fletado. Él demuda su rostro y piensa que su tumba ya debe de ser hecha y su cajón tiene que comprarlo ya porque se le fue el mundo, se le acabó su mundo. Eso piensa mucha gente. Recuerdo, asistí a un pastor que le dijo el laboratorista que estaba bien malito en cuanto a su diabetes. Ese hombre, en términos de 3 meses, parecía una calavera. En términos de 3 meses, se escapó a ir a la tumba y se murió. No aguantó la noticia. Y usted dirá: ¿qué está diciendo con nosotros? Lo que estoy diciendo es que si a alguien le hace clic este mensaje, que no nos quedemos así de brazos cruzados, comencemos a hacer algo por nuestra vida espiritual. Hagamos algo. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y para terminar, valoremos el deseo de Dios y la instrucción del Espíritu para hacer una iglesia saludable. Eso nos ayudará a crecer integralmente. Debemos evaluarnos a la luz de este mensaje, porque el Señor nos ha estado hablando. Levanten la mano los que de verdad
confiesan conmigo que el Señor nos ha estado hablando? Con confianza. El Señor nos ha estado hablando. ¿Lo ha estado haciendo con palo? No, nos ha estado llevando con recomendación, con consejo, con un llamado a la conciencia. Entonces, mis hermanos, debemos evaluarnos a la luz de este mensaje, porque el Señor seguramente nos ha estado hablando y tenemos que oír ese mensaje. Estamos urgidos de llevar una relación con Dios que sea digna de nuestra vocación e identidad. Somos la iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia que predicamos el Evangelio cabal. Y si predicamos el Evangelio cabal, tenemos que vivir el Evangelio cabal. Tenemos que estar pendientes que somos una iglesia pentecostal, una iglesia que cree que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo libera y Cristo viene pronto. Y eso último, tenemos que estar pendientes de su venida y estar encendidos en el fuego del Señor. Su amor y valor que Él le da a la obra que hacemos o que hemos hecho, hace que se nos predique con un llamado a la consagración en vías de ser una iglesia espiritualmente una iglesia espiritual genuinamente saludable para crecimiento, multiplicación y redención. Porque no tenemos la responsabilidad solamente de ser salvos nosotros. Tenemos la oportunidad y la necesidad y la urgencia que otros también se salven junto con nosotros. Así que tenemos que vivir como el Espíritu quiere que vivamos. Entonces el llamado, mis hermanos, es que atendamos la voz del Señor. No veamos que es como que se rayó el disco y están hablando de la misma cosa. El Señor nos urge a que tengamos un encuentro, un reencuentro con Él. Y tenemos que luchar por lograrlo, porque la salvación es individual. La salvación es individual. Y si el fuego se apagó, tenemos que volverlo a encender. ¿De acuerdo? Si el fuego se apagó, tenemos que volverlo a encender. ¿Cómo está nuestro fuego delante del Señor? ¿Está igual como al principio? ¿Nos interesamos igualmente por todos los programas de la iglesia? Si decimos, no, la iglesia siempre está ahí y cuando tenga tiempo voy, parece que ese fuego está un poquito apagado. Pero si alguien siente aquella necesidad, aquella urgencia por ir al culto y dice, tal vez solo yo falté, entonces ahí hay un fuego encendido. Tome usted sus conclusiones. En mi caso, he cumplido con el deber, he cumplido con la responsabilidad, he atendido la voz del Señor y he querido compartir con ustedes esta recomendación que espero que en algo les pueda servir a usted donde quiera que me escuche. Padre, te doy gracias en este momento por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y nos has ayudado para poder llegar a esta conclusión. Ayúdanos, Dios. Yo te agradezco encarecidamente porque nos tienes tanto amor, nos tienes tanta paciencia, nos tienes tanta compasión, que te interesas porque nosotros como iglesia estemos en un espíritu totalmente diferente al que debemos tener como los demás del mundo. Señor, te pido que nos ayudes para hacer una iglesia que demuestre que está viva, una iglesia que demuestre que está encendida en el poder del Espíritu, porque es una iglesia que seguramente la ha llamado para que sea lámpara encendida en medio de esta población. La ha llamado para ser luminares en esta comunidad. Ayúdanos, Dios, para que el candelero siempre esté en su lugar y que como iglesia podamos seguir siendo la iglesia que tú quieres que seamos, porque hay muchas almas que salvar. Pero no podemos pensar en que las almas se van a salvar si nuestro estado espiritual no está como debiera estar. Por lo tanto, te encargo, no solamente por el grupo que está presente, sino por cada uno de los miembros de esta comunidad de fe. Yo te encargo que nos ayudes para encendernos en ese fuego de lo alto, para que de esa cuenta podamos ser una iglesia cristiana, una iglesia poderosa, una iglesia con entusiasmo espiritual, una iglesia que demuestra que está esperándote en tu segunda venida. Una iglesia que se interesa por el trabajo porque está viva. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Todo lo creemos y lo esperamos seguir haciendo y que tú nos sigas infundiendo esa palabra en tu voluntad. Y todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.